Hola, esto es Directo América de France 24. Muchas gracias una vez más por elegirnos esta mañana. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Rusia y Ucrania se acusan de ataques aéreos en las últimas horas después de haber alcanzado distintos acuerdos con Estados Unidos sobre una posible tregua en el Mar Negro que Moscú condiciona a la reintegración de un banco estatal al sistema de pagos internacionales SWIFT. Y en la Franja de Gaza, Israel mató al menos 39 personas en la última jornada y Benjamin Netanyahu amenaza con anexar partes del enclave si Hamás no libera a los rehenes, mientras Hamás responde que si Israel no cesa la ofensiva, los secuestrados volverán en ataúdes. En Turquía, la oposición eligió a un alcalde interino en Estambul en reemplazo de Ekrem İmamoğlu, detenido hace una semana. Una detención que, ya lo saben, ha desatado masivas protestas antigubernamentales cada noche. El presidente Recep Tayyip Erdoğan calificó a sus opositores de terroristas. Ampliamos con nuestro corresponsal. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania porque Moscú y Kiev se acusan de nuevos ataques aéreos. Sin embargo, el Kremlin afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron infraestructura energética en Briansk, en Kursk y en la ocupada península de Crimea, mientras estas acusaciones son negadas por Kiev, que asegura haber interceptado decenas de drones rusos. Por otro lado, Moscú se declaró satisfecho de los diálogos con Washington, pero asegura que continúan después de que esta martes, recordemos, condicionar al Kremlin la tregua en el Mar Negro, aceptada ya por Kiev, a la reintegración de su banco estatal agrícola al sistema bancario internacional SWIFT. Una medida que tiene que ejecutar la Unión Europea, en particular Bélgica, que no ha tenido silla en estos diálogos de paz. Fumata blanca en Riad para un cese de hostilidades en el Mar Negro. Otro paso hacia la paz en Ucrania y para un mar del que dependen los mercados internacionales. Los residentes de Odesa, principal ciudad portuaria del país, admiten cierto optimismo. Soy optimista, siempre creo en lo mejor y espero que este año el país llegue a la paz. ¿Pero cómo? ¿Con qué pérdidas? Estados Unidos ha dicho que Ucrania tendrá que renunciar a algo. Veremos si Rusia también. Podríamos cumplir los acuerdos si Rusia también los cumpliera. Si ellos no cumplen los acuerdos, nosotros tampoco los cumpliremos. Tienen que ser por ambas partes. Rusia destacó que el acuerdo entrará en vigor bajo ciertas condiciones, que pasan por el levantamiento de sanciones occidentales impuestas al sector agrícola, así como la reconexión SWIFT de bancos clave para el Kremlin. El Mar Negro ha sido motivo de discordia desde que comenzó la guerra en 2022. Ante los continuos ataques navales entre ambos, las navieras dejaron de operar y la hambruna llamó a las puertas de millones de vidas. Por ello, el acuerdo del grano alcanzado en Estambul ese mismo año bajo la mediación de la ONU y Turquía fue bien recibido por la comunidad internacional, pero tuvo su desenlace justo un año después, en 2023. Moscú no quiso prorrogar el texto justamente debido a unas sanciones cuyo levantamiento sigue reclamando. Y mientras Ucrania buscó salidas al grano a través de corredores temporales, el peligro acechaba. Con el presente acuerdo, Rusia destaca que el compromiso sigue siendo el mismo que el alcanzado hace casi 3 años. Y buscando precisamente apoyo en su alianza con los europeos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá este miércoles en París con el presidente francés Emmanuel Macron, quien junto con el primer ministro británico Keir Starmer impulsan este jueves una nueva cumbre de los llamados países voluntarios para mantener el apoyo militar y económico a Kiev y ofrecer garantías de seguridad en un eventual escenario posbélico. Un plan que se une además al proyecto de rearme europeo para reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa. Cambiamos de tema, vamos hasta la Franja de Gaza porque el ejército de Israel ha matado al menos a 39 personas en la última jornada, según informa el Ministerio de Salud del enclave palestino. El primer ministro Benjamin Netanyahu además ha amenazado este miércoles con anexar partes del enclave si Hamás no libera a los rehenes, mientras Hamás ha respondido que si Israel sigue con los ataques, los secuestrados volverán en ataúdes. Ampliamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena.
Sí, con esta última actualización del Ministerio de Salud de Gaza ya son más de 800 los palestinos que han muerto desde que Israel ha roto la tregua y retomado los ataques el 18 de marzo pasado, en algunos casos con mucha más violencia. Esta madrugada hubo 8 muertos en un bombardeo a una casa familiar en la zona de Jabalia, en el norte de Gaza, entre los que estaban incluidos varios niños, y también se registraron ataques mortales en Beilahia, en Burej, en el centro, y en Han Yunis, en el sur. También en poco más de una semana, más de 120.000 palestinos se han visto forzados otra vez a desplazarse de zonas bajo las cuales el ejército de Israel ha lanzado esas órdenes de desplazamiento, lo que también ha causado que más de 100 pozos y más de 30 depósitos de agua sean inaccesibles. Todos estos datos brindados por la Agencia Humanitaria de la ONU, que también ha señalado y ha denunciado que Israel ha rechazado la mayoría de los intentos de las organizaciones humanitarias por realizar misiones para tratar de traer ayuda que ha quedado varada en los cruces desde que Israel bloqueó hace 3 semanas el ingreso de toda la ayuda humanitaria. También ha señalado OCHA que los suministros de alimentos, combustibles y medicinas se están agotando por este bloqueo, y que también el deteriorado sistema de salud de Gaza está al límite y desbordado por la gran cantidad de heridos que están causando estos ataques israelíes. Precisamente el martes, cientos de palestinos participaron en la protesta más grande contra Hamás desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Se produce esta protesta precisamente una semana después de que Israel dinamitara la tregua y reanudara los ataques por aire y por tierra después de 2 meses de alto el fuego. Una inusual muestra de rechazo contra las autoridades. Cientos de palestinos participaron en una protesta contra Hamás en Gaza el martes, marchando por las calles devastadas de Bet Lahia en el norte del territorio. Muchos portaban carteles como estos que decían "Alto a la guerra" y "Nos negamos a morir". Somos un pueblo pacífico, queremos vivir, es lo mínimo que podemos pedir. Lleven mi voz a la nación y a los líderes. Israel llama regularmente a la gente de Gaza a protestar contra Hamás. Desde los ataques del 7 de octubre se han producido manifestaciones moderadas ocasionalmente, pero se cree que la del martes es la más grande hasta la fecha. Ocurrió una semana después de que Israel reanudara los intensos combates tras un alto el fuego y semanas después de que suspendiera el suministro de alimentos, combustible, medicamentos y ayuda humanitaria. También el martes el ejército israelí amplió las órdenes de evacuación en toda la franja. En Jabalia, los civiles, como ya lo han hecho antes, recogieron sus pertenencias y se dirigieron a las zonas humanitarias designadas. Hoy partimos siguiendo instrucciones del ejército israelí. Nos llamaron varias veces ordenándonos evacuar el campamento de Jabalia. Este Ramadán es aún peor que el anterior. Aún así damos gracias a Dios. Huyó a Gaza a pie porque no hay transporte disponible. Según las Naciones Unidas, más de 120.000 palestinos han sido desplazados forzosamente desde el 18 de marzo. Vamos ahora al Líbano, donde el enviado especial del gobierno francés, hablamos de Jean-Yves Le Drian, se reunió con el presidente libanés, Joseph Aoun, con el primer ministro y también con el portavoz del Parlamento. Una visita para discutir sobre la reconstrucción del Líbano en medio de los recientes ataques, sin embargo, israelíes contra el sur del país, que hicieron, recuerden, tambalear el alto el fuego. Desde Beirut, Etel Bonet nos amplía. Jean-Yves Le Drian, el enviado especial del Eliseo, está en Beirut en un momento clave. Su visita llega tras un fin de semana de escalada en la frontera entre Líbano y Israel y marca el inicio de una nueva fase para el país. Francia, además de supervisar el alto el fuego, ahora asume un papel central en la reconstrucción tras 13 meses de guerra. Le Drian se reunió con el presidente libanés Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el canciller Yousef Raji. En la agenda, la seguridad en el sur y la conferencia que París organizará entre abril y mayo para recaudar fondos para Líbano. Francia busca garantizar estabilidad y reformas que devuelvan la confianza internacional. El presidente Aoun, por su parte, insistió en que la reconstrucción debe ir de la mano de reformas económicas y judiciales. Destacó
el inicio de reuniones con el Fondo Monetario Internacional y pidió a los garantes del alto el fuego que presionen a Israel para cumplir con el acuerdo, denunciando la ocupación de 5 colinas estratégicas y la retención de prisioneros libaneses. Mientras tanto, Estados Unidos también mueve sus fichas. La próxima semana, la enviada adjunta para Medio Oriente, Morgan Ortagus, visitará el Líbano con una propuesta que busca vincular la reconstrucción con el desarme de Hezbollah. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la tensión no se disipa. Esta mañana, drones israelíes atacaron la zona de Shahara, en la frontera con Siria, y continúan los sobrevuelos de cazas israelíes en varias regiones del país. La reconstrucción avanza, pero la estabilidad sigue en juego. Cambiamos de tema y vamos de Líbano hasta Turquía, donde a pesar de las detenciones masivas, continúan las manifestaciones antigubernamentales una semana después del arresto de Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, detenido ahora y suspendido, y el principal rival también del presidente Recep Tayyip Erdogan. De hecho, este miércoles la oposición eligió a un alcalde interino en Estambul en reemplazo de İmamoğlu. Ahora, para ampliar este tema, conectamos con nuestro corresponsal en Turquía, Adrià Rocha. Adrià, buenas tardes para ti ya. ¿Quién es el nuevo alcalde interino de Estambul? ¿Qué nos puedes contar de él y de su contexto de esta elección? Buenos días. Pues este nuevo alcalde interino elegido después de la puesta en la cárcel del anterior, Ekrem İmamoğlu, es Nuri Aslan, uno de los grandes allegados, aunque no muy conocido para el público, del ex ya alcalde de Estambul. Uno de los más allegados, sin embargo, no de los más próximos, porque esos, recordemos, fueron detenidos con el mismo İmamoğlu el miércoles de la semana pasada durante la operación de madrugada realizada por el gobierno y por la policía turca, a la que se acusó, a través de la cual se acusó a İmamoğlu tanto de tener vínculos con un supuesto grupo terrorista como también ser el líder y liderar y organizar una mafia criminal también con sus propios allegados. Lo más importante de la decisión de este mismo miércoles, muy apresurada precisamente por la oposición turca, es sobre todo el conseguir evitar que el gobierno de Turquía consiguiese interponer su propio interventor en el Ayuntamiento de Estambul. Recordemos que esta es una de las grandes plataformas de la oposición actualmente para poder hacerle frente al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Adrià, y no sé si precisamente que el gobierno de Erdogan no se haya metido en esta decisión rebaja un poco el suflé de las protestas o no, al contrario, se espera que continúen y se hayan más grandes. ¿Cuál es un poco tu lectura? Es probable que la intención de Erdogan con esta decisión de permitir que la oposición elija a su alcalde sea la idea de seguir apretando, pero no ahogar a la oposición a través de este movimiento de protestas que, si bien ha parado hasta ayer fue la última manifestación delante del ayuntamiento, no parará en los próximos días, ni se espera que lo haga en un momento, en las próximas semanas y meses. La oposición ha dicho que ya no habrá más manifestaciones delante del ayuntamiento, pero pide a todos los turcos, tanto en Estambul como en todas las ciudades del país, que continúen con sus protestas, ya sea desde sus propias casas, con caceroladas constantes cada día a las 8 de la noche, como también, sobre todo, en organizaciones y protestas organizadas por los propios estudiantes universitarios y jóvenes, que son quienes de hecho están liderando estas protestas. Adrià, pues muchísimas gracias por toda la información y el análisis. Seguiremos contigo de cerca esta situación. Mientras tanto, miramos a lo que ocurre en Corea del Sur, donde el gobierno decretó la alerta máxima por los incendios forestales que asolan regiones del sur del país. Las autoridades confirman que al menos 24 personas han muerto, incluyendo al piloto de un helicóptero de bomberos, y que más de 27.000 han sido evacuadas de sus casas. Se iniciaron alrededor de 10 incendios distintos con vientos que soplan a 25 metros por segundo. El viento era tan fuerte que no podía quedarme quieto. El fuego venía de la montaña y cayó sobre mi casa. No se pudo hacer nada. Entonces se dio la orden de evacuación, así que evacué. Estos son los peores incendios en la historia de Corea del Sur, según el presidente interino del país. Un total de 128 helicópteros, 1.144 soldados, 3.135 bomberos, 1.186 tripulantes, 4.652 funcionarios y personal disponibles fueron movilizados para combatir los incendios forestales. Además, se desplegaron helicópteros del ejército estadounidense estacionados en Corea del Sur para brindar apoyo. Desde este fin de semana, el país lucha contra las llamas en el centro, el sur y el este.
Durante la noche otra vez, los incendios han devastado bosques, granjas y edificios religiosos, como el templo budista de Gunsa, construido hace 1300 años. Realmente esperaba que no pasara nada, pero cuando escuché que el templo estaba en llamas, me sentí tan devastado que ya no podía razonar. Además de las bajas civiles, un helicóptero de bomberos se estrelló este miércoles, matando a su piloto. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.